Buena, buena. Hoy día vamos a hablar sobre cuál es el real plan de Dios para tu vida. Buenísimo. Nosotros llegamos a nuestro mensaje número 26 de la serie 10 Mejores. Y hoy día vamos a estudiar el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, los versículos 27 al 28, y vamos a hablar sobre el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Dios? El verdadero plan de Dios para nuestras vidas. Seguramente tú ya te hiciste esa pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cierto? Esa pregunta obviamente guarda una perspectiva un tanto religiosa, es decir, en vez de preguntar cuáles son mis propios planes, yo me pregunto cuál es el plan de Dios. Está bien, pero también, de cierta manera, eso demuestra una preocupación con lo que Dios pueda pensar o cómo Dios pueda diseñar mi futuro. Hay un poco de misticismo también, pero obviamente estamos hablando acá de una preocupación que es genuina. Seguramente usted ya ha visto, si tiene años de cristianismo, ese tratado de las 4 leyes espirituales, ¿cierto? Una de ellas es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué plan es ese? Vamos a hablar un poco sobre eso a la luz de ese texto de Marcos 8, 27 al 38, que dice lo siguiente. Acompáñenme en esa lectura que voy a hacer aquí en la Nueva Versión Internacional. Así dice la palabra de Dios. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde o que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a tener una breve oración para meditar en ese texto. Señor amado, tu palabra abierta delante de nosotros nos habla de verdades profundas y que son relevantes para nosotros en nuestros días. Te pedimos que tu iluminación nos permita entender este texto y aplicarlo a nuestras vidas y así descubrir cuáles son tus planes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida o para tu vida, para nuestras vidas? Esa es una pregunta que hemos planteado en este mensaje, pero fíjense que alguien se podría preguntar, ¿de qué está hablando ese texto? ¿Y qué tiene que ver ese texto con el plan de Dios para mi vida? Yo creo que tiene mucho que ver.
Y eso es lo que vamos a ver. Aquí ese texto está en la mitad del Evangelio de Marcos y Marcos aquí está marcando un poco la tónica de lo que viene en la segunda mitad del Evangelio, donde no solamente Jesús da muestras claras y contundentes de su misión, cuál es su misión, la misión vicaria de Jesús, de que Jesús iba a morir y resucitar, de la necesidad de eso, pero también muestra la importancia de la manifestación de quién es, cuál es su real identidad y quién es Jesús al fin y al cabo. Sobre todo para sus discípulos. Por eso Jesús hace esa pregunta. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ya vamos a ver qué tiene que ver la identidad de Cristo, qué tiene que ver la muerte de Cristo, qué tiene que ver el llamado a ser discípulo de Jesús con el plan de Dios para mi vida. Primeramente, para entender el real plan de Dios para mi vida, yo tengo que entender quién es Jesús. Para entender el real plan de Dios para mi vida, yo tengo que entender quién es Jesús. ¿Por qué? Porque aquí Jesús es presentado no como un líder importante, sino que la forma como los discípulos entendían a Jesús y como Él mismo se revela, es algo que vale la pena tener en cuenta. Veamos, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen las multitudes que soy yo? Y ellos decían, bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros un profeta. La idea es que la gente tenía una visión de Jesús como un gran hombre, un hombre quizás con poderes o con un origen sobrenatural, pero que no necesariamente creían que Jesús era Dios. Y Jesús entonces pregunta a los discípulos, y Pedro como vocero de los discípulos responde, tú eres el Cristo. ¿Qué significa decir que Jesús era el Cristo? ¿Qué significa esa palabra Cristo? Cristo no era el apellido de Jesús, como alguien puede decir, ¿no? Su nombre es Cristo, su nombre es Jesús, apellido Cristo. No, ¿qué es lo que era Cristo? Cristo es un título, que es la traducción al griego de la palabra Mesías, que significa el ungido. Esa palabra apunta hacia un oficio, una función, hacia una persona en especial que fue prometida en toda la historia del Antiguo Testamento, desde Génesis 3, para cumplir todas las esperanzas de la raza humana. Básicamente la historia es la siguiente. Después que el ser humano pecó, Dios prometió una solución al problema humano, una solución al pecado, a las guerras, a la enfermedad, un fin a todo eso. Y la solución de Dios pasaba por este personaje, por esta persona que surgiría en la historia y reordenaría la historia de una vez por todas. Esa persona era conocida en el Antiguo Testamento como Mesías y la palabra en griego es Cristo. De manera que los judíos tenían esa esperanza mesiánica. De cierta manera, todas las culturas alimentan de una u otra manera una esperanza mesiánica en algo o en alguien. Como que remontando a ese momento del Génesis, donde todas las culturas estaban presentes ahí en Adán y Eva. El punto es que lo que los discípulos estaban diciendo es que Jesús era este ser, esta persona que personificaba la respuesta final de Dios a todos los problemas humanos. No era solamente una persona que tenía buenas ideas, una persona que tenía buenos planes, era la solución final, cabal, absoluta, total, la respuesta definitiva de Dios para todos los males de la humanidad. Eso es lo que los discípulos estaban diciendo. Eso implicaba en que posiblemente de que Jesús era el mismísimo Dios. No sé si los discípulos tenían en ese momento la percepción total de eso. ¿Y qué significaba totalmente que Jesús era el Cristo? Pero ellos entendían que Jesús era ese Mesías prometido, es decir, algo mucho más superior que un gran hombre. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Significa lo que los mismos discípulos estaban entendiendo acá. La solución para todos nuestros problemas pasa por ahí. No solamente la solución. El plan de Dios pasa por ahí. Cristo es el plan de Dios. Yo quiero saber cuál es el plan de Dios para mi vida. Bueno, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios se personificó en Cristo. Porque Jesús mismo, siendo Dios y hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada,
Él es el mismísimo plan de Dios. Él es la encarnación del plan, del proyecto de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros pensamos en cuál es el plan de Dios para mí, la respuesta inequivocadamente pasa por Jesús. El plan de Dios para mí está en Jesús. Para entender qué es lo que Dios quiere de mí, tengo que mirar en Jesús. En Jesús encontraré la respuesta. Por lo tanto, para entender el plan de Dios, yo tengo que entender quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el plan de Dios. Pero hay un segundo aspecto acá. Jesús hace esa pregunta a los discípulos y casi como que los felicita. Es decir, es eso mismo, pero no se lo cuente a nadie todavía. ¿Por qué? Porque Jesús esperaba su cumplimiento o el cumplimiento de su misión para entonces una plena revelación, para evitar que la gente lo levantara como rey político, que era un poco como la gente entendía Jesús en aquella época. Luego, Jesús entonces empieza a hablar a los discípulos sobre su plan, o sea, su proyecto, su ministerio. Jesús se sincera con los discípulos y dice, bueno, es necesario, ahí desde el versículo 31, que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, sufra mucho en las manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, que sea perseguido, rechazado, y al fin es necesario que Él sea muerto, que muera, es decir, es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Esas palabras dejaron a los discípulos así como muy asustados porque es algo obvio, es decir, ellos seguían a Jesús y esperaban que Jesús triunfara de una u otra manera. Tenían quizás ciertas expectativas políticas con Jesús, pero alguna expectativa tenía y ninguna de esas expectativas era que Jesús muriera. Porque ellos entendían la muerte de Jesús como un fracaso y el rechazo de Jesús como un fracaso. Por lo tanto, las palabras de Jesús como que no se encajaban en lo que ellos entendían como el éxito del ministerio de Jesús. Ellos tenían una agenda y Jesús tenía otra. Pedro entonces va, porque Pedro se creía mucho más cercano a Jesús, y tiene la patudez de retar a Jesús y decir, mira Señor, no pienses así, no vas a morir, te vamos a proteger. Nosotros vamos a estar contigo. ¿Y saben lo que hace Jesús? En vez de decir, muchas gracias a ustedes que son aperrados, no, Jesús va y reprende a los discípulos. Reprende a Pedro y a los demás discípulos porque seguramente en esa segunda ocasión también su exhortación representaba el pensamiento de los demás. ¿Y cómo Jesús reprende a los discípulos o a Pedro en el caso? Dice, aléjate de mí, Satanás. Tú piensas las cosas de Dios, las cosas del hombre y no las cosas de Dios. ¿Qué Jesús está hablando? Jesús está hablando aquí a los discípulos de su misión, de su proyecto, de su ministerio redentor. Él necesitaba morir. Jesús tiene que morir. Y es importante que entendamos eso cuando leamos el Evangelio. Jesús tenía que morir, a eso vino. Esa era su misión, ese era el plan de Dios. Y era necesario que Él fuera rechazado. ¿Por qué? Porque eso funcionaba como una señal de que la entrada al reino de Dios no es producto de nuestra capacidad. Porque si los discípulos o si los sacerdotes, los maestros de la ley, los hombres que conocían el Antiguo Testamento mejor que nadie, si ellos no fueron capaces de reconocer al Mesías que ellos mismos estaban esperando, ¿qué pasará con tú y yo, que ni siquiera conocemos el Antiguo Testamento como ellos conocían? Es decir, el Hijo del Hombre se revela a aquellos que Él quiere salvar. Por lo tanto, la salvación es por gracia. Cristo necesitaba ser rechazado por los líderes de la iglesia, por los líderes de la teología, para mostrar que no es la sabiduría humana que garantiza la salvación, sino que solamente a través de aquellos que Dios quiere salvar, estos mismos es que serán salvos. Segundo, también, Él necesitaba morir. ¿Por qué? Porque al morir es así como Él paga por nuestros pecados. No hay paga por los pecados si Cristo no muere. Él tenía que morir. Y eso era algo bueno. Eso era algo positivo. Ese era el plan de Dios para ti. Pasa por la muerte de Jesús. Jesús tenía que morir. Jesús sabía de eso. Jesús estaba enfrentando, explicando a los discípulos eso. Pero no solamente morir. Era necesario que Él muera y resucite. ¿Por qué? Porque la muerte
paga por los pecados y la resurrección nos garantiza la vida. Eso era necesario. Ese es el plan redentor de Dios en Cristo. Ahora, es importante entender que cuando Cristo explica todo eso, Él está resumiendo su misión. Al resumir su misión a los discípulos en ese primer momento aquí en el Evangelio de Marcos, los discípulos se asustan y Pedro va y reta a Jesús. ¿Qué hace Pedro? Lo que haríamos nosotros. Es decir, no, Jesús, eso no pasará. ¿Cómo vas a morir? Porque la muerte de Jesús para Pedro representaba la muerte de su agenda. Pero Jesús no estaba viviendo su ministerio según la agenda de Pedro, ni está viviendo su vida según nuestra agenda. Jesús vive la agenda del Padre. El Padre lo envió para redimir su pueblo y la redención solo es posible a través de la muerte del Santo Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios no permanecerá en el sepulcro, sino que resucitará. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Ese es el plan de Dios para tu vida. Pedro va y reta. No, Jesús no es así. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Reprende a Pedro, porque Pedro en ese momento estaba dando cabida a Satanás. Porque la intención de Satanás era frustrar el proyecto divino. Y muchas veces tú también, nosotros damos cabida al pensamiento, a la forma de entender de Satanás. Cuando no queremos el plan de Dios, queremos un alternativo, queremos un plan diferente, queremos ayudar a Dios a realizar su voluntad. Y no es así. No es así. Por lo tanto, es serio lo que Jesús dice acá. Porque al cumplir esa misión, eso implicaría la redención del mundo. Y la exhortación de Pedro iba en contra de la redención nuestra. Por eso Jesús los reta. Debemos entender que para entender el plan de Dios para mi vida, tengo que entender cuál es la misión de Jesús. Tengo que entender el Evangelio. Tengo que entender que el plan de Dios para mí pasa por la redención en Cristo Jesús. Porque esa redención me da una nueva identidad, me da un nuevo futuro, me da una nueva esperanza, me da nuevas fuerzas. Es exactamente porque Cristo en algún momento de la historia murió por ti y por mí, que nosotros seguimos viviendo. Y no solamente nosotros, sino que toda la humanidad. La única razón por la cual Adán y Eva siguieron viviendo después de haber comido el fruto es porque Dios ya tenía preparado un plan de redención que culminaría en la historia, en Cristo, acá. Este es tu plan. Ese es nuestro plan. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Toda nuestra vida pasa por esa historia de la redención culminada en Jesús. Así que yo tengo que entender eso. Tengo que entender que el Hijo del Hombre vino para redimirme a mí. Y mi historia comienza ahí. Pero hay un tercer aspecto en ese texto. Jesús sigue acá en los versículos 34 a 38, mostrando que para entender el plan de Dios para mi vida, yo tengo que seguir el camino de Jesús. Porque muchos pueden conocer el plan de Dios, pero querer seguir un camino diferente. Hay muchos evangélicos que van a la iglesia y que pertenecen a una denominación y que cantan los cánticos y que creen en Jesús, pero no lo siguen. Tienen un plan alternativo, tienen un estilo de vida propio. Jesús viene y confronta a la gente aquí con eso. Lo que Jesús está diciendo es, si yo soy el Cristo, si yo soy el Cristo que va a redimir al mundo, eso implica en que la única manera, la única historia que ustedes puedan tener es la historia de ser mis discípulos. El único proyecto de vida posible para ustedes es el proyecto para ser discípulos míos. Porque solamente así tendrán salvación. Ahora, Jesús describe aquí cómo ser discípulo de Él. Y es muy interesante la forma como Jesús pone. Primeramente, Jesús muestra que ser discípulo revela la naturaleza y el camino de la misión de Dios aplicada a nuestras vidas. Es decir, la naturaleza y el camino del discípulo son estandarizados de acuerdo con quién Jesús es y hacia dónde Jesús se dirige. Por lo tanto, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Ser discípulo de Jesús significa ser como Jesús, significa imitar los pasos de Jesús y significa ir hacia donde Jesús va. Eso es ser discípulo de Jesús. ¿Cómo Jesús describe eso? Primero, que se niegue a sí mismo, así como Él hizo, abandonando su gloria y negándose y viviendo entre nosotros, humillándose a sí mismo.
buscando no su propio placer, sino que viviendo para el beneficio ajeno. Eso es negarse a sí mismo. Por lo tanto, Él llama a imitar su propia conducta. Luego Él dice, tome su cruz, así como Cristo tomaría su propia cruz, y sígueme. También Jesús dice, sígueme en el sentido de no apenas imitar a Jesús, pero en el sentido de ir hacia donde Jesús va, en el camino de Jesús. Y el camino de Jesús era ese que le había descrito antes, de sufrimiento, de rechazo, pero de victoria al final. Ese camino es único, porque es el único camino que conduce a la salvación, es el único camino que conduce a la gloria eterna, es el único camino que conduce a una vida plena, a una plena humanidad. Todos los demás caminos son caminos de frustración, de perdición, de condenación. Y Jesús está llamando aquí a entender eso. A seguir a Jesús hacia donde Jesús vaya, sufriendo lo que tenga que sufrir por Jesús. Muerte aquí, o cruz aquí significa muerte, no significa una carga, un peso, un fardo, una dificultad, una enfermedad. Significa estar dispuesto a morir por Jesús, jugársela con todo. Así que Jesús está hablando acá de la importancia de esta decisión. Porque ¿de qué vale la pena vivir con todos los beneficios y al fin y al cabo morir y irse al infierno por toda la eternidad? ¿Qué vale la pena ganar el mundo y perder el alma? Jesús está hablando aquí de palabras mayores, de cosas más profundas, de cosas serias. Jesús está llamando a nosotros aquí a que entendamos que el cristianismo es una decisión contundente, una decisión seria, una decisión que no se puede tomar a la ligera y más. Lo que Jesús está hablando aquí, que ser cristiano no es un hobby. Creer en Jesús no es un hobby que yo tengo y que, bueno, a veces voy a la iglesia, leo, trato de ser una buena persona. No, Él está hablando que es una decisión de vida o muerte. Y por ser una decisión de vida o muerte, yo tengo que tomar esa decisión consciente de que me va a costar todo. Pero vale la pena. Eso es lo que Jesús dice acá. Pero Él también habla de una forma muy contundente. Dice, todo aquel que se avergüenza de mí, todo aquel que baja perfil y dice, no es tan así. Eso no es, no. Tratando de transar principios, tratando de transar valores. Dice, todo aquel que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él. Hay un juicio acá implícito. El cristianismo pasa amor de la gente que quiere salvación a cualquier costa, sin cualquier sacrificio. Ese tipo de gente no entiende que Jesús implica aquí, en su llamado, un compromiso serio en cuanto a entender a que hay un juicio final. Por lo tanto, rechazar a Jesús tiene un precio. Tiene un precio grave que cuesta toda nuestra existencia. Así que el plan de Dios para mi vida es un plan de vida o muerte. Tenemos que parar de transformar el evangelio en un hobby, en algo como que es un alternativo, como que si quieres bien, si no quieres bien también. Es muy común gente que piensa para el futuro de sus hijos la mejor universidad, el mejor colegio, pero cuando se habla de Jesús, bueno, tiene que ser su propia decisión, si quiere bien, si no quiere bien. Y se olvida que si sus hijos mueren sin Cristo, se van al infierno. ¿Y de qué te va a servir la universidad, el colegio, una vida buena o no ser una persona que anduvo con drogas y todo el tema? Es serio. Por lo tanto, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? El plan de Dios para mi vida está impreso en el discipulado de Jesús. En el discipulado de Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto en esas vidas? Hermanos, primeramente, entendamos lo siguiente. Para saber el plan de Dios para mi vida, yo debo buscar conocer quién Jesús realmente es. Ir más profundo en una experiencia real y concreta con Jesús. Dejar de leer la Biblia de una forma superficial 2 veces a la semana. Yo tengo que buscar conocer a Jesús en profundidad, su verdadera identidad, su real carácter. Porque al encontrar a Jesús, me encuentro conmigo mismo también. Como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 3, de los versículos 8 a 9, dice lo siguiente. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo en mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ser hallado en Él. Y eso apunta al segundo aspecto. Buscar conocer a Cristo implica también en conocer qué es lo que Cristo hizo. La redención en Cristo Jesús. El camino de Jesús hacia la cruz. Habla del camino de Dios para ti. Entender profundamente el Evangelio significa vivir una vida que es diariamente confrontada con su miseria, porque mi miseria llevó a Cristo a la cruz, pero es diariamente confrontada con el inmenso amor de Dios. Dios me ama tanto que entregó su propio Hijo. ¿Qué significa? Significa que entender el Evangelio me hace mucho más humilde y me pone al suelo junto con todas las demás personas de la humanidad. Pero también me hace sentir tan amado, protegido, querido, que me sana las dolencias del alma, que me sana las enfermedades del corazón, que me hace sentir aceptado, amado, querido, capacitado, protegido por Él, que me hace entender que eso vale todo, vale la pena perderlo todo por Jesús, porque lo tengo todo en Cristo y nadie me lo puede sacar. Pero también el plan de Dios para mi vida está en seguir el camino de Jesús. Busca el camino de Jesús, el discipulado de Jesús, la imitación de Jesús. Busca ser más parecido con Él en sus sufrimientos. No sufrimientos porque, ay, el mundo estoy sin plata. No, sufrimiento por al ser parecido con Jesús, enfrente yo el rechazo de Cristo en mi vida. De que las personas rechacen al Cristo en mi vida, de que al decidir obedecer a Jesús, sufra las consecuencias de este hecho. Por lo tanto, debo buscar el discipulado de Jesús, debo buscar una vida de entrega total, de que eso es cuestión de vida o muerte, de que si yo no soy como Jesús, significa que la vida de Cristo no habita en mí. Yo tengo que buscar el discipulado de Jesús porque lo amo. Ese es el plan de Dios para ti. Ser parecido con Jesús, imitar a Cristo en toda su trayectoria. El plan de Dios para ti es conocer a Cristo, es vivir en Cristo, por causa de Cristo, porque lo que Cristo hizo hace con que nuestra vida tenga sentido. Lo que Cristo hizo hace con que tú tengas un mañana. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? El plan de Dios para nosotros está en Jesucristo. Te quiero invitar a abrir su corazón a Jesús. Si no has recibido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, ese es el momento. Entrégate a Jesús. Pero si tú ya eres cristiano y andas farreando el cristianismo, buscando llenarse de plenitud en otros lados, vuelve a Jesús. Vuelve al Evangelio, vuelve a la simplicidad del discipulado de Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Quisiera invitarte a una oración. Señor amado, nosotros estamos muy agradecidos por tu palabra, porque esta palabra habla profundamente en nuestros corazones. Pero te pedimos, Señor, que puedas impactar el corazón de las personas que están escuchando en este momento, con salvación, con reconsagración de vida, para que puedan vivir para ti plenamente el plan que tú tienes para ellos. Tu plan es maravilloso. Tu plan es poderoso. Y confiamos en ti. Señor, te alabamos. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. Sigue acompañándonos en los próximos mensajes de nuestra serie. No deje de dejar aquí abajo su like, su comentario, suscribir a nuestro canal y también compartir este mensaje con alguien que puede ser para que puede ser de bendición a alguien también, ¿no es cierto? Así que Dios te bendiga y un gran abrazo.